falta de una historia, yo vengo a contarle dos. Es la historia mía y la historia de Luis, que con Luis en realidad recién nos conocimos en el 2006, pero hubo muchas cosas que nos fueron pasando a los dos hasta llegar a ese año, hasta llegar al 2006, que vale la pena contar. Luis y yo somos, casualmente tenemos más o menos la misma edad y además somos los quintos de 6 hermanos. Esa es mi familia, el de la izquierda soy yo, parece que estoy posando para la tapa de cara, soy de gente ahí haciéndome el facha. Y la verdad que los dos tuvimos la suerte de tener una familia que nos brindó lo más importante, que es el amor, el resguardo o la compasión o la comprensión. Pero además yo tuve la oportunidad de ir a un colegio con un muy buen nivel educativo. Tuve la posibilidad de irme de vacaciones casi todos los años. Tuve la suerte de no tener que trabajar hasta terminar la secundaria. Y en fin, pude ser un niño a los 5 años, un adolescente a los 14. En cambio Luis, cuando terminó la primaria, tuvo que largarla y tuvo que empezar a ayudar a su papá en un taller de motos que ellos tenían en el lugar donde vivían, en una villa del primer cordón del conurbano bonaerense. Y mientras yo estaba pensando que estaba en una moto supersónica yendo a la luna, váyase a matar a cuantos malos, Luis estaba también arriba de una moto, pero ayudando a su padre porque tenían que darle de comer a su familia. Luis largó la secundaria, yo tuve la oportunidad de seguirla, la pude terminar y me di el gran lujo de, además de elegir una carrera universitaria, y conseguí un trabajo muy rápido porque un amigo de mi viejo estaba buscando un cadete para su estudio jurídico, yo estaba por estudiar abogacía, así que todo cuadraba y empecé a trabajar rápidamente ahí. Y llegó el 2001, creo que es un año, todos los que estamos acá nos lo acordamos, es un año que marcó por lo menos los últimos años de nuestro país, están marcados por ese año de gran crisis, y mis compañeros y yo de la secundaria estábamos en nuestro último año del colegio de la secundaria. Y parecía que estábamos en un mundo paralelo, pensando en la fiesta de egresados, en el viaje de egresados, festejando porque dábamos nuestros últimos finales, y otro país parecía, otro mundo se venía abajo. Cacerolazos, el que se vayan todos, los saqueos, la represión, los índices de pobreza y de desempleo que subían. Y a nosotros nos tocaba salir al mundo del 2002, que arrancaba también muy mal, con muchos presidentes en una semana, con la evaluación y bueno, con todo lo que ya sabemos. Y parecía eso, ¿no? Que estábamos saliendo a otro mundo y en el fondo después nos damos cuenta que era nuestro mundo, que era el mundo de todos, que era el mundo de ustedes y el mundo mío. Y mientras esa crisis atravesaba nuestro país y mientras yo con mis otros compañeros festejábamos y elegíamos qué hacer, qué elegir, el padre de Luis tenía que cerrar su taller mecánico por la crisis porque ya no tenía más clientes y tuvo que salir a cartonear, a buscar cartones, hierro, cobre para poder vivir, y Luis y sus hermanos tuvieron que salir con él a ayudarlo porque era la única manera que tenían de ganarse unos mangos para poder seguir manteniendo a su familia. Yo recuerdo en el 2002, cuando empecé a estudiar y a trabajar, yo vivo en el conurbano y me tomaba el tren, o me sigo tomando el tren, y cuando entré al subte me encontré con una infinita cantidad de pibes durmiendo en el subte. Descalzos, con la ropa sucia, más chicos que yo, más grandes, de la misma edad. Muchos, la verdad que muchísimos. Y fue algo a mí que realmente me llamó muchísimo la atención. Yo estaba apurado porque encima estaba llegando tarde a mi primer día de trabajo, ahí en febrero o marzo del 2002. Pero la verdad que cuando vi eso me quedé en serio realmente impactado. Yo no podía creer que había chicos, pibes de mi edad o más chicos, que estaban pasando por esa situación cuando yo estaba yendo a mi primer día de trabajo y una semana más tarde iba a arrancar la universidad. Y lamentablemente, hoy, 11 años después más o menos, yo sigo pasando por ese lugar. Obviamente, por la situación económica, hay menos chicos que están viviendo, menos pibes que están viviendo en el subte, pero yo me acostumbré a esa realidad. Yo sentí que la primera vez que pasé, cuando vi eso y vi que la gente pasaba apurándose, a tranco apurado, yo sentí, ¿qué le pasa a esta gente que no ve lo que está pasando? Y 11 años después, tengo que admitir, la verdad que hasta con mucho dolor y mucha vergüenza, que yo ya lo veo como algo normal, como parte del paisaje, y hoy paso apurado para ir a trabajar, a alguna reunión o a lo que sea. Y así fue transcurriendo todo, llegó el 2006, mi último año de carrera, y un amigo se me acerca y me presenta una organización. Me dice que Un Techo para mi País, una organización que hoy se llama Techo, que entre otras cosas construía viviendas de emergencia en villas y asentamientos. Estaba llegando a trabajar a Buenos Aires, que ya lo había hecho en Córdoba,
que lo hacían otros países de Latinoamérica, y era una experiencia muy buena, que teníamos que sumarnos, nos decía a mí y a todos nuestros amigos, tienen que sumarse porque la verdad que suman mucho. Y nos pusimos a pensar y la verdad que la ecuación, perdón el matemático, pero la ecuación no nos daba porque decíamos perder un fin de semana, el viernes a la noche, sábado a la noche, el fútbol del sábado, el asado del domingo. La verdad que nos costaba mucho dar ese paso. Pero bueno, un día ya, a 3 días de esa construcción, nos llama nuestro amigo, desesperado, nos confiesa que él era el encargado de conseguir a los voluntarios, nos dice que no tenía voluntarios, que había conseguido muy pocos voluntarios, y nos suplica, nos empezó a prometer favores infinitos y nos decía que nos iba a buscar, que nos llevaba, que nos traía, que lo hacía lo que quería, pero que por favor lo banquemos porque si no esa construcción no se iba a poder hacer. Y así fue entonces como fuimos este grupo de amigos, más que nada a bancar a él que a vivir esa experiencia, pero nos encontramos todos en Villa Hidalgo, en una villa del partido de San Martín, también del conurbano bonaerense, y nos encontramos con esto. Y esta es la realidad con la que nos encontramos cada vez que entramos a un barrio. La verdad que la realidad te sopapea, te pega en la cara y a uno lo hace sentir que es un gil y que tiene muchas cosas que hace o que proclama no funcionan. Se encuentra que calles que en la municipalidad figuran de asfaltadas son de tierra, pero que cuando llueven son de barro. Y ese barro y esa inundación hace que ambulancias o que patrulleros no puedan entrar, con todo lo que ya sabemos que eso causa, ¿no? Vemos que las calles son pasillos al mismo tiempo, son pasillos angostos, son pasillos embarrados y son pasillos sin luz. Muchos de los barrios no tienen acceso a la energía y a otros servicios básicos, y esos pasillos sin luz a la noche también son un foco de inseguridad, claramente. Vemos viviendas muy precarias, las paredes de lona, el piso de tierra, las paredes de chapa agujereada. Vemos familias que están viendo ahí, capaz o seguramente que hacinadas. Y nos encontramos con que los arroyos, algo tan lindo como un arroyo, como un río, que debería hacer que la ciudad o que un barrio sea lindo, está totalmente contaminado, no está para nada cercado ni cuidado y puede hacer que un chiquito jugando termine ahí adentro, ¿no? Y mismo con la contaminación que eso produce, y eso además produce las capas de agua después de donde la familia de los barrios terminan tomándola. Y vemos esto, vemos que ante un temporal, ante la subida de ese arroyo, el agua crece y las familias lo poco que tienen lo pierden, porque se les entra el agua y no tienen ninguna posibilidad de irse a otro lado, y durante días o semanas están con el agua hasta la rodilla o hasta el pie, hasta donde sea, hasta la cintura, y tienen que sufrir esas inclemencias, pero además tienen que seguir su vida supuestamente como si nada. Vemos que los patios de las casas terminan siendo basurales, y no solo terminan siendo basurales ese patio o la vista que uno tiene de su casa, sino que además sirve muchas veces de fuente de trabajo. Ahí vemos, no sé si ven bien la imagen, pero se ven cerdos comiendo la basura y a la vez personas que están buscando algo para comer y para darle algo de comer a sus hijos. Y acá es donde quiero hacer el primer parate y contarles que asentamiento o villa es igual a emergencia. No hace falta un terremoto, no hace falta un huracán para ver la emergencia cara a cara. Uno la ve todos los días en los barrios, uno ve esto todos los días en los barrios. Y asentamiento o villa es igual a exclusión. Hoy los asentamientos, las villas, son el mayor símbolo de exclusión de nuestro país. Y es ahí donde uno tiene que estar si quiere trabajar para superar la pobreza. Y en esa construcción que yo les contaba antes, ahí fue cuando conocí finalmente a Luis. Me tocó ir con otro grupo de voluntarios a la casa de Luis, lo conocí personalmente, Luis ya estaba en pareja, tenía 2 hijos, vivía en Villa Hidalgo, ahí en San Martín, y empezamos a construir juntos su casa. La verdad que para nosotros era una experiencia nueva, para todos los que estábamos ahí, salvo una persona que era la que nos lideraba de alguna manera, era una experiencia muy nueva, empezar a construir la casa de una persona, pero junto con esa persona. Y empezamos a serruchar juntos, a cavar juntos, a martillar juntos, cosas además que Luis hacía claramente mucho mejor que nosotros. Había personas que era la primera vez en su vida que martillaban, yo era la segunda, tampoco que estaba tan alejado de eso.
y nos empezamos a dar cuenta que estábamos trabajando de igual a igual, como un equipo. Y nos empezamos a dar cuenta que no importaban las diferencias, no importaba el pasado de cada uno, no importaban las creencias de cada uno, sino que éramos iguales, estábamos trabajando en conjunto por un objetivo en común. Y dejando esas diferencias de lado, cada uno necesitaba del otro, porque éramos un equipo y si uno no hacía algo, el otro al final se jorobaba y todos nos ayudábamos para cumplir el objetivo, que era construir esa casa. Cuando uno se da cuenta de esto, patea, deja de lado el paternalismo, sale ese de yo vengo a ayudarte a vos, sino que uno reconoce al otro como un igual, trabaja en una horizontalidad plena, que la verdad que es mágica y que rompe prejuicios. Porque cuando uno conoce y reconoce al otro como un igual, empieza a pensar de por qué hay personas que tienen que revolver la basura para darle de comer a su familia, y por qué hay personas como yo que nunca estuvimos ni cerca de eso. Y ahí se empiezan a romper algunos prejuicios o inconscientes que tenemos, ¿no? El primero puede ser que creemos que las personas que viven en estas condiciones viven así porque quieren. Que si no tienen servicios básicos es porque quieren, que si viven hacinadas es porque quieren, que si revuelven basura es porque quieren y no porque es la única opción. Yo tuve la gran oportunidad de recorrer muchos barrios en más de 12 provincias de Argentina, en otros países de Latinoamérica, y nunca me encontré con una persona que me diga con sus hechos o con sus palabras que quiere vivir así. Todo lo contrario. Esas personas me demostraron día a día que quieren salir adelante y están incansablemente buscando esas oportunidades. Y ahí rompemos otro prejuicio u otro inconsciente. No están sentadas tomando mate o tereré esperando que les lluevan regalos. Están incansablemente buscando oportunidades. Y cuando esas oportunidades las tienen, las aprovechan al máximo. Yo eso lo pude ver en cada vivienda de emergencia que hemos construido, en cada microcrédito que hemos entregado, en cada curso de oficio que hemos impartido o en cada mesa participativa que tuvimos con los vecinos o que tenemos con los vecinos para solucionar las problemáticas del barrio. Cuando pasó todo esto, cuando empecé a entender todo esto, cuando me cayó la ficha de todo esto, yo dejé de ver la riqueza o la pobreza como algo meramente económico. Y también vuelvo a pedir disculpas, no a un matemático ahora, pero sí hacia algún economista, porque empecé a entender la pobreza o la riqueza como las oportunidades que uno tuvo o tiene por el solo hecho de haber nacido en algún lugar. Yo les contaba que había ido a un colegio de buena calidad, que había podido ir a la secundaria, que había elegido una carrera universitaria, que la había terminado, que me había recibido, que había conseguido trabajo muy rápido por un contacto de mi viejo. Es más, entonces se puede decir que yo había tenido muchísimas oportunidades, que seguramente había aprovechado muy pocas de todas esas oportunidades y que además seguramente lo confirmo, me había esforzado muy poco para aprovechar esas oportunidades. Pero al mismo tiempo teníamos a Luis. Luis había tenido muchas menos oportunidades que yo, se había esforzado 1000 veces más que yo y sin embargo Luis había tenido que largar la secundaria para ayudar a sus padres, o Luis seguía ahí, cada tanto tenía que frenar de trabajar porque tenía un problema respiratorio que acarreaba por haber nacido en una vivienda con piso de tierra. Cuando uno piensa todo esto, o por lo menos esto me pasó a mí, sentí que tenía dos opciones. La primera era seguir como si nada. Y la segunda, hacer algo para cambiar esto. Y yo sentí que si elegía la primera, me volvía cómplice de la pobreza. Entonces, elegí la segunda. Yo sentía que las oportunidades que había tenido, que tengo, que voy a tener, me hacían responsable por algo. Que era trabajar o es trabajar del lugar donde me toque para que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Y claramente esto era complicado porque yo sentía que no había sido formado para esto. Esto es algo que charlamos con muchos jóvenes que también militan socialmente. Pensamos en las universidades y creemos que la mayoría de las universidades no nos forman para esto. Nos forman en las comunidades de las aulas, nos forman en el éxito, pero en el éxito individual, para liderar grandes empresas, grandes obras, grandes estudios de abogados, para irnos a la luna lo más rápido posible, para romper el récord del sonido, de lo que sea. Pero no nos muestran esta realidad, no nos enseñan esta realidad y no nos muestran o no nos enseñan para solucionar los problemas de la gente de los barrios, que son muchos. No nos enseñan cómo podemos hacer cuando haya un temporal, que un chico, que un niño, que un pibe de 8 años o de 11 años no se muera electrocutado porque la conexión eléctrica estaba mal hecha.
Y cuando yo renuncié a mi estudio jurídico y empecé a trabajar con dedicación exclusiva en la organización, muchos familiares y amigos se me acercaron y me felicitaron. Me dijeron que lo que estaba haciendo era increíble, que estaba sacrificando mi vida, que estaba dando un salto a vacío. Y eso claramente no era así. Por un lugar, yo sentía que había muchísimas personas mucho más inspiradoras y que estaban haciendo un mejor laburo que yo, que existen y que a uno lo acompañan y que uno se siente acompañado, se siente que no está solo. Pero además, no solo personas, sino organizaciones, pero además yo sentía que no había dado ningún salto a lo vacío. Yo seguía viviendo con las mismas comodidades de siempre. Simplemente estaba en el mundo haciendo lo que quería y lo que me sentía responsable. Y era feliz por eso. Hay una persona que vive en la India, que se llama Nalini, que ella vivía en lo que se dice clase acomodada, clase media alta de la India, y se fue a vivir con una comunidad más humilde. Y un periodista se le acercó y le preguntó si no pensaba que había sacrificado mucho dando ese paso. Y ella se empezó a cagar de risa. Y dice que no había sacrificado nada, que sacrificio hay cuando abandonás, cuando perdés algo, y que ella había ganado demasiado con ese proceso. Les hago una consulta. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las injusticias? No me la contesten ahora, obviamente, pero quédensela pensando. Yo seguramente si les cuento que un familiar suyo o que un amigo suyo está en negro o está cobrando por debajo del sueldo mínimo, con muchísima razón nos indignemos, y está perfecto que así sea. Pero capaz, si les cuento que es una empleada doméstica o que es una persona que trabaja en el rubro de la construcción, capaz que nos parezca normal. Si les cuento que un amigo suyo nos cuenta que está trabajando en un lugar con muchísimas personas y está un poco hacinada o que tiene malas condiciones de salubridad, con muchísima razón nos indignemos. Pero cuando vemos esto, personas que revuelven basura y que transportan toneladas de cosas como si fuesen animales, seguramente nos parezca normal. Y si lo vemos en el auto, seguramente le preguntemos a ver si no tiene una mejor opción por dónde ir. Entonces, acá es donde creo que las radicalidades son importantes. Acá hay que ser radical. No podemos convivir con las injusticias, pero con ningún tipo de injusticias. Ni con las injusticias que les pasan a nuestros amigos que conocemos, ni con las injusticias que le pasan a la gente que no conocemos. Entonces, por ende, no podemos convivir con la pobreza. La pobreza es una injusticia y no podemos convivir con la pobreza. La familia de los barrios lo saben y constantemente lo predican y lo actúan. Cuando uno entra a un barrio y ve todo lo que yo les mostré, sí, la verdad que uno le da mucha bronca e indignación. Pero esa bronca, esa indignación, cuando uno escucha a las familias, cómo la luchan, cómo la pelean, se transforma en energía, en fuerza para seguir. Y uno se da cuenta que nunca tiene que dejar de lado a las familias en la búsqueda de esas soluciones. Son las familias las que viven ahí, las que mejor conocen cómo salir adelante, las que mejor conocen las soluciones, con lo cual hay que escucharlas. Nunca hay que ir con soluciones de escritorio. Y a diferencia de lo que pasa en las universidades, en los barrios hay una comunidad, hay un sentido de comunidad muy fuerte. Nadie se quiere salvar sin el otro. Todos ayudan al otro. Y esas personas que nosotros creemos que tienen poco, dan todo, nos interpela mucho a nosotros, o me interpela mucho a mí, que supuestamente tengo mucho y me cuesta dar poco. Y eso lo veo en la cantidad de vecinos que han sido beneficiados de alguna manera con la organización Con el Techo y hoy son voluntarios y ayudan a otras personas. Para ir terminando, les quiero contar algo de esa construcción del 2006, no ya tanto con Luis, sino contarles que vinieron muchas personas de El Salvador, de Uruguay, de Chile, a ayudarnos, a colaborar con nosotros y nos transmitían con una pasión y un compromiso increíble que la pobreza se podía superar. Yo intento venir hoy con esa misma pasión, con ese mismo compromiso, a decirle lo mismo. La pobreza es una condición y por ende es superable. El primer paso es reconocernos a todos como iguales. Obviamente que queda mucho trabajo, pero eso es lo primero que hay que hacer. Obviamente que es difícil, es muy difícil, pero no es imposible. Y yo, como tantos otros jóvenes que encima están acá hoy presentes, estamos convencidos de que eso se puede superar y que tenemos que trabajar incansablemente para lograrlo. Estamos ultra convencidos de que la superación de la pobreza tiene que ser prioridad número 1 de cualquier gobierno. Tiene que ser política de Estado, pero que tiene que ser tarea de todos. Y ojalá algún día, todos los que estamos acá presentes, podamos cantar, y me incluyo, lo que cantan muchos poetas latinoamericanos, que dicen: ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a entregar mi corazón. Muchas gracias.